¿Qué destino puede tener una nación que fue llamada el enfermo de Europa y que, sin embargo, dominó 3 continentes durante 6 siglos? ¿Cómo pudo un imperio que hizo temblar a reyes e emperadores desde Viena hasta el Golfo Pérsico desaparecer casi de la noche a la mañana? Estas preguntas no solo desafían la historia, nos enfrentan a la fragilidad de las decisiones humanas y a las consecuencias irreversibles que marcan el curso de los pueblos. Pero, ¿qué fuerzas ocultas provocaron esta caída? Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Imagina un imperio que fue el corazón palpitante de la historia mundial. Un coloso que gobernó sobre cientos de pueblos y culturas diversas. El Imperio Otomano, nacido de un pequeño beylik en la frontera con Bizancio, se convirtió en la fuerza que definió el destino de Europa, Asia y África. Sin embargo, a pesar de su poder, la sombra de la decadencia se cernía sobre él, y las decisiones tomadas en sus últimos días sellaron su destino. ¿Cómo pudo un hombre condenado por traición convertirse en el padre de una nueva nación? Antes de que los turcos otomanos levantaran su gran imperio, la península de Anatolia ya era un cruce de civilizaciones. Aquí, en la tierra bañada por el Mar Negro, el Mediterráneo y el Egeo, coexistían ruinas de hititas y troyanos, colonias griegas, satrapías persas, caminos romanos y iglesias bizantinas. Los mercados vibraban con idiomas y aromas que mezclaban especias orientales con la sal marina. Este mosaico cultural era un escenario perfecto para el choque de imperios y el nacimiento de leyendas. ¿Qué fuerzas invisibles moldearon este crisol? El siglo XIII fue un punto de inflexión. Bizancio, la heredera del Imperio Romano de Oriente, ya no era la potencia que fue bajo Justiniano o Basilio II. La caída de Constantinopla en el año 2004 a manos de los cruzados fue un golpe mortal que nunca pudo superar completamente. La resurrección de Bizancio en el año 2661 fue solo un espejismo de su antigua gloria. Mientras tanto, en las fronteras de Anatolia, pequeñas entidades túrquicas comenzaban a surgir, marcando el inicio de un cambio irreversible. ¿Quién podría haber previsto que de uno de estos pequeños beyliks surgiría un imperio que cambiaría el mundo? Uno de estos beyliks, fundado alrededor del año 1200 por Ertugrul, líder de la tribu Kayi, estaba destinado a cambiar la historia. Situado en el noroeste de Anatolia, en la frontera con Bizancio, este pequeño principado era inicialmente vasallo del sultanato selúcida de Rom. Cuando Ertugrul murió cerca del año 1280, su hijo Osmán heredó no solo un territorio reducido, sino también un grupo de 400 jinetes. Nadie en ese momento podría imaginar que este modesto comienzo sería la semilla de una de las mayores potencias que el mundo haya visto. La leyenda cuenta que Osman tuvo un sueño profético. Un árbol gigantesco brotando de su cuerpo, cuyas ramas se extendían sobre 3 continentes, cubriendo montañas, ciudades, campos y mares. Este sueño fue interpretado como el destino grandioso que esperaba a Osman y a sus descendientes. Pero, ¿qué decisiones y sacrificios ocultos se escondían detrás de esta visión? ¿Qué precio pagaría este hombre y su pueblo para transformar ese sueño en realidad? La transformación del Imperio Otomano en la República moderna no fue solo un cambio de régimen o de fronteras. Fue un proceso doloroso de ruptura con el pasado, una metamorfosis social, cultural y espiritual. La transición de una teocracia multiétnica a un Estado secular y nacionalista implicó decisiones que marcaron para siempre el alma de un pueblo. Las calles de las ciudades turcas aún susurran ecos de esa época,
como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Cómo se enfrentaron los individuos a la pérdida y al renacimiento? Este relato no es solo historia. Es la crónica de un pueblo que eligió reinventarse, que pagó con sangre y lágrimas la construcción de una nueva identidad. Las decisiones tomadas en aquellos años cruciales resonaron más allá de las fronteras, cambiando el equilibrio del poder mundial. Hoy, en Sombras Sagradas, te invitamos a descubrir cómo un pequeño beylik se convirtió en un imperio y cómo ese imperio se transformó en la nación que conocemos. ¿Estás listo para adentrarte en esta historia de poder, miedo y destino? Si quieres seguir explorando las decisiones que cambiaron el mundo y las consecuencias que aún sentimos, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje fascinante. La historia no es solo pasado, es la sombra que proyecta nuestro futuro. ¿Te atreves a seguirla? ¿Cuáles son las decisiones que transforman un pequeño estado en un imperio? ¿Cómo puede un hombre, enfrentado a la incertidumbre y a la amenaza constante, elegir un camino que cambiará el destino de millones? Osman I no solo tomó tierras, comenzó a construir un poder que desafiaba siglos de tradición y temor. ¿Pero a qué costo? A diferencia de sus predecesores selyúcidas, cuyos ataques eran meros saqueos, Osman buscaba algo más duradero: el control permanente sobre las tierras conquistadas. No era solo un guerrero, sino un estratega que comprendía el valor de la alianza con la población local. Su audacia radicaba en una política flexible hacia los no musulmanes, garantizando seguridad, libertad religiosa y autonomía a cambio de lealtad y tributos. Esta elección, cargada de riesgo, fue inesperadamente exitosa. ¿Por qué muchos campesinos y ciudadanos bizantinos preferían la dominación otomana a sus antiguos amos? La respuesta fue la opresión fiscal insoportable y la desigualdad social flagrante dentro del declinante imperio bizantino. Sumido en conflictos dinásticos y amenazas externas, el imperio ya no podía proteger a sus súbditos contra invasiones de nómadas o piratas. Así, la mano dura de Osman se presentaba como una elección desesperada, pero eficaz. La muerte de Osman en 1324 no detuvo el avance imparable de sus herederos. Su hijo Orhan tomó el relevo y continuó la expansión con una voracidad calculada. En 1331 conquistó Nicea y 6 años más tarde Nicomedia, transformando su beylik en el más poderoso de Anatolia. Pero la verdadera revolución militar estaba apenas comenzando. Orhan instituyó una nueva forma de ejército, la infantería, denominada ya la caballería Muselem, y sobre todo, el temible cuerpo de los genízaros. Estos soldados, provenientes originalmente de prisioneros cristianos convertidos al Islam, se convirtieron en la élite del sultán. La transformación no solo era militar, sino también social. Extracción forzada de niños cristianos bajo el sistema Devshirme, quienes recibían educación islámica y entrenamiento implacable, renunciando a toda vida privada para convertirse en piezas clave del poder otomano. Nunca antes en Europa se había visto una infantería regular tan disciplinada, pagada y equipada incluso con armas de fuego. Esta innovación cambió las reglas del juego y permitió que Orhan pusiera un pie en Europa. En 1354, aprovechando las divisiones internas bizantinas, capturó la fortaleza de Simpe en la península de Gallipoli y poco después la ciudad entera, estableciendo un bastión estratégico para la invasión balcánica futura. Su sucesor, Murad I, continuó esta expansión hacia Europa con ferocidad implacable. En 1369 tomó Adrianópolis y la convirtió en la primera capital otomana en Europa, consolidando la dominación en Tracia, Macedonia y Bulgaria. Pero esta ascensión alarmaba cada vez más a los estados europeos, que veían en los turcos una amenaza creciente.
El destino desequilibró la balanza el 15 de junio de 1389, en el campo de Kosovo. El rey serbio Lazar reunió a los príncipes balcánicos para enfrentar a los otomanos. A pesar de la superioridad numérica de los cristianos, la mejor organización y táctica otomana determinaron la victoria. Pero la batalla dejó cicatrices profundas. Lazar fue capturado y ejecutado, y Serbia se convirtió en vasallo antes de ser absorbida completamente. La muerte del propio Murat en Kosovo, según cuenta la leyenda, fue obra de Miloš Obilić, un noble serbio. Sin embargo, esta tragedia apenas frenó la maquinaria expansionista otomana que avanzaba implacable, sostenida por divisiones internas de sus enemigos y la voluntad férrea de sus líderes. Las fuerzas externas no pudieron detener el destino que Osman había puesto en marcha. Al final, la victoria recayó en Mehmed, quien supo capitalizar cada oportunidad con brutal eficacia. Cómo una serie de decisiones humanas, hechas en momentos de miedo y cálculo, moldearon la historia para siempre. En Sombras Sagradas, te invitamos a seguir desentrañando estas historias de poder, miedo y destino. ¿Te atreves a descubrir qué vendrá después? Suscríbete y acompáñanos en este viaje implacable. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre para asegurar su poder? ¿Qué precio está dispuesto a pagar Mehmed I Celebi para restaurar la unidad de un imperio fracturado? En 1413, Mehmed I eliminó a todos sus hermanos, un acto brutal que selló el destino de la dinastía y devolvió la cohesión a la desmembrada maquinaria otomana. Pero esta victoria no fue el final, sino el inicio de una era de restauración y consolidación que definiría el futuro de la región. Durante su reinado, que duró hasta 1421, Mehmed I no solo recuperó gran parte de Anatolia, sino que también aplastó rebeliones de derviches y fanáticos religiosos que amenazaban la frágil estabilidad. Sin embargo, en un movimiento estratégico mantuvo la paz con Bizancio y otros estados cristianos, consciente de que el imperio necesitaba un respiro tras la devastadora guerra civil. Esta pausa calculada fue un respiro tenso antes de la tormenta que se avecinaba. Su hijo y sucesor, Murat II, tomó el relevo en 1421, decidido a continuar la reconstrucción. 2 veces sitió Constantinopla, sin éxito, enfrentándose a una resistencia feroz liderada por János Hunyadi de Hungría y Skanderbeg de Albania. Bajo su mando el Estado otomano se transformó en una monarquía centralizada con una burocracia eficiente, un ejército permanente y un sistema fiscal riguroso. Pero la sombra de la guerra nunca desapareció. Murat II no solo estableció un código legal, el Kanunname, que regulaba la vida y los impuestos de sus súbditos, sino que también implementó el sistema de timares, otorgando tierras a los sipajis a cambio de su servicio militar. En 1451, cedió el trono a su hijo Mehmed II, pero la amenaza de una invasión húngara lo obligó a regresar al poder. La batalla de Varna, en 1444, donde derrotó a los cruzados, marcó un punto de inflexión, pero la guerra estaba lejos de terminar. Mehmed II, conocido como el Conquistador, tenía un objetivo claro desde su ascenso: tomar Constantinopla, la joya codiciada, el manzana dorada de la que hablaban los turcos. La otrora majestuosa capital bizantina era ahora un espectro de su antiguo esplendor, con apenas unas decenas de miles de habitantes y barrios en ruinas, convertidos en pastizales para el ganado. Sin embargo, sus murallas, construidas en el siglo V bajo el emperador Teodosio II, seguían siendo una fortaleza imponente, un desafío casi imposible de superar. Mehmed preparó meticulosamente la campaña. En la orilla europea del Bósforo, erigió la fortaleza Rumeli Hisari, que junto con la ya existente Anadolu Hisari en la orilla asiática, controlaba el estrecho y bloqueaba el suministro a la ciudad.
reunió un ejército colosal, estimado entre 80 y 150.000 hombres, compuesto por genízaros, sipais, basibuzuks y tropas regulares, apoyado por una artillería devastadora. Invitó al ingeniero húngaro Urban para diseñar enormes bombardeos capaces de derribar las impenetrables murallas bizantinas. La más temible de estas piezas, la basílica, lanzaba proyectiles de piedra de más de 700 kilogramos a una distancia de 1,5 kilómetros. El 6 de abril de 1453, el ejército otomano se plantó frente a las murallas de Constantinopla, enfrentándose a una defensa desesperada de apenas 7.000 hombres, incluyendo mercenarios venecianos y genoveses. El último emperador bizantino, Constantino X, paleólogo, consciente de la desesperanza de la situación, rechazó la oferta de Mehmed de rendir la ciudad a cambio de salvar las vidas y propiedades de sus habitantes. La resistencia estaba decidida a luchar hasta el final. El asedio comenzó y duró 53 días, un infierno de cañonazos continuos, túneles cavados bajo las murallas y asaltos implacables. Cada día que pasaba, la tensión crecía y con ella la certeza de que una decisión irreversible estaba a punto de cambiar la historia para siempre. ¿Quién soportaría la presión de un destino tan implacable? ¿Qué precio pagaría Mehmed II por su ambición? La historia estaba a punto de escribir uno de sus capítulos más dramáticos y decisivos, donde el miedo, la valentía y la tragedia se entrelazaban en una danza mortal. Si quieres descubrir cómo terminó esta epopeya y qué consecuencias tuvo para el mundo, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje a través del tiempo y la historia. ¿Hasta dónde puede llegar la desesperación cuando las murallas se agrietan y las sombras de la derrota se ciernen? Las torres de asedio y las escaleras avanzaban implacables, mientras los defensores luchaban con una ferocidad desesperada. Reparaban las brechas, lanzaban contraataques y arrojaban a los atacantes al vacío desde las alturas. Pero, ¿sería suficiente su resistencia ante la tormenta que se avecinaba? La noche entre el 28 y el 29 de mayo marcó el destino de una ciudad milenaria. Tras horas de combates encarnizados, los otomanos lograron abrir una brecha en la defensa cerca de la puerta de San Romano, devastada por el fuego de la artillería. Los primeros en irrumpir fueron los temibles Bashibuzuk, seguidos por los implacables genízaros. ¿Podría el último emperador resistir el embate final? Constantino el Énsemo cayó en combate, luchando hasta el último aliento por su ciudad y su imperio. Para el mediodía, todo Constantinopla estaba en manos otomanas. La ciudad, símbolo de siglos de historia, fue entregada al saqueo implacable. Durante 3 días, el horror se desató. Asesinatos, violaciones y robos sin fin. Miles de habitantes fueron asesinados o reducidos a esclavos. ¿Qué quedaría de la gloria pasada tras esta devastación? Las joyas del arte antiguo, tesoros acumulados durante siglos, fueron destruidos o dispersados. La majestuosa Basílica de Santa Sofía, corazón espiritual del cristianismo, fue profanada y convertida en mezquita. Mehmed II entró en la ciudad acompañado de sus visires y generales, y en un acto cargado de simbolismo, realizó la primera oración islámica dentro de sus muros. ¿Era este el fin de una era o el nacimiento de otra? En el palacio semiderruido de los emperadores bizantinos, Mehmed pronunció versos de un poeta persa, mientras una araña tejía su red y un búho ululaba en las torres de Afrodisias. La caída de Constantinopla sacudió al mundo cristiano hasta sus cimientos. El Papa Nicolás V clamó por una nueva cruzada, pero sus llamados se perdieron en la fragmentación y los conflictos internos de Europa. ¿Podría la unidad surgir de las cenizas? El imperio bizantino dejó de existir.
y con él terminó una época que había definido la Edad Media. Para Mehmed, la conquista no era un final, sino un comienzo. Consciente del valor simbólico de la ciudad, ordenó detener el saqueo y comenzar la reconstrucción. Declaró una amnistía general para los habitantes restantes, invitando a griegos, armenios, judíos y genoveses a establecerse con garantías y exenciones fiscales. ¿Podría esta nueva convivencia forjar un futuro diferente? Santa Sofía fue transformada en la mezquita principal, con minaretes añadidos y los mosaicos cristianos cubiertos o destruidos. Junto a ella se construyeron madrasas, hospitales, baños y comedores gratuitos para los pobres, formando un complejo urbano típico otomano llamado Kuliye. En el lugar del antiguo Palacio Imperial, Mehmed inició la construcción del Palacio de Topkapi, un vasto conjunto de pabellones, jardines y patios que sería la residencia de los sultanes hasta el siglo XIX. ¿Cómo cambiaría esta ciudad su rostro para siempre? El Gran Bazar emergió como el corazón económico de la nueva ciudad, un mercado cubierto con más de 60 calles y 4.000 tiendas, donde se comerciaba con productos de todo el mundo. Constantinopla pasó a llamarse oficialmente Estambul, derivado del griego Eistimpolin, a la ciudad, aunque en documentos oficiales el nombre antiguo persistió hasta el siglo XX. La transformación era profunda, pero las tensiones aún latían bajo la superficie. Mientras Estambul florecía, el ejército otomano aplastó al ejército del Shah Ismail, cuya confianza en la caballería tradicional fue devastada por la superioridad del armamento de fuego turco. Selim I anexó Anatolia Oriental y el norte de Irak, incluyendo la ciudad de Diyarbakir, expandiendo aún más el imperio. ¿Qué precio tendría esta expansión para los pueblos conquistados y para los propios conquistadores? La historia de Constantinopla es una cadena de decisiones irrevocables, de miedos humanos y consecuencias que moldearon el destino de civilizaciones enteras. ¿Qué lecciones nos deja esta caída y renacimiento? La respuesta se encuentra en las sombras sagradas del tiempo. Los mamelucos, una casta militar formada por esclavos guerreros de origen caucásico, dominaban un vasto territorio que incluía Siria, Palestina, el Hejaz, con las ciudades sagradas de la Meca y Medina, y por supuesto, Egipto. Pero su reinado estaba a punto de ser desafiado por una fuerza imparable, el Imperio Otomano. En agosto de 1516, la batalla de Marsh-Davik se convirtió en el escenario de una derrota devastadora para los mamelucos. El sultán Kankus al-Gauri cayó en combate, y las ciudades de Alepo y Damasco se rindieron sin ofrecer resistencia. ¿Podría este golpe ser el fin de una era? Pero, ¿qué significa realmente tomar el título de califa, el líder espiritual de todos los musulmanes? Aunque la legitimidad histórica de este título es cuestionable, Selim lo asumió con determinación, marcando un punto de inflexión en la historia del Islam y del poder político. Para 1520, al morir Selim, el Imperio Otomano había casi duplicado su tamaño. Su hijo y sucesor, Suleimán I, conocido como el Magnífico y el Legislador, heredó no solo un imperio, sino también una responsabilidad colosal. Suleimán no perdió tiempo. En 1521 conquistó Belgrado, la llave hacia Europa central. Al año siguiente cayó Rodas, bastión de los caballeros hospitalarios. Y en 1526, en la batalla de Mohacs, su ejército aplastó a los húngaros, sumiendo la región en una crisis de poder que cambiaría para siempre el mapa europeo. La muerte del rey Luis II de Hungría, ahogado en la huida, dejó un vacío que llevó a la partición del reino. La parte central se convirtió en provincia otomana, Transilvania en un principado vasallo, mientras que el norte y oeste
pasaron a manos de los Habsburgo. La amenaza otomana estaba ahora a las puertas de Viena. En 1529, Suleimán lanzó su primera gran ofensiva contra Viena. La ciudad resistió, pero la tensión creció hasta el límite. El invierno temprano, la escasez de suministros y la feroz defensa obligaron a los otomanos a retirarse. Una segunda tentativa en 1532 tampoco logró quebrar la resistencia. Sin embargo, el solo hecho de que el ejército otomano llegara 2 veces a las murallas de Viena sembró el terror en Europa cristiana y mostró la magnitud del poder otomano. Durante todo el siglo XVI, la sombra turca fue la amenaza constante que marcó la política europea. Pero Suleimán no se detuvo en Europa. También dirigió su mirada hacia el este, enfrentándose con éxito a los safávidas. En 1534 tomó Tebris y Bagdad, asegurando el control sobre Mesopotamia, la región que hoy conocemos como Irak. Al mismo tiempo, extendió la influencia otomana en el norte de África, incorporando territorios como Argelia, Túnez y Trípoli. Pero este dominio era solo nominal. El verdadero poder seguía en manos de gobernantes locales que, aunque reconocían la soberanía del sultán, mantenían una autonomía considerable, una frágil red de control que podría desmoronarse en cualquier momento. Cada conquista, cada decisión, cada batalla, tejió una historia de poder, miedo y consecuencias irreversibles. La expansión otomana bajo Selim y Suleimán no solo transformó mapas, sino que también cambió para siempre el equilibrio del mundo islámico y europeo. ¿Y tú, qué harías si tu elección pudiera cambiar el destino de millones? La historia nos recuerda que en la política y la guerra no hay marcha atrás. Solo queda enfrentar las sombras sagradas del poder. Si te ha fascinado este viaje por las decisiones que moldearon imperios, no olvides suscribirte a Sombras Sagradas para descubrir más relatos que estremecen la historia. ¿Hasta dónde puede llegar el poder cuando cada decisión abre puertas que jamás se podrán cerrar? ¿Cómo enfrenta un hombre la sombra de sus propias elecciones, sabiendo que el destino de millones pende de su voluntad? Suleimán el Magnífico, con su mirada fija en el horizonte, quiso dominar un mundo que temblaba ante sus conquistas, pero el precio sería inmenso. En el mar, Suleimán confiaba en el genio de Jaireddin Barbarroja, un hombre que había cambiado su destino de pirata a almirante de la flota otomana. Bajo su mando, los barcos turcos extendieron un control férreo sobre el este y el centro del Mediterráneo, desafiando a potencias europeas como Venecia, Génova y España. El océano era un tablero donde cada movimiento podía decidir el futuro del imperio, y la tensión crecía con cada batalla. Para mediados del siglo XVI, el Imperio Otomano había alcanzado la cumbre de su poder, un vasto territorio que se extendía desde Argelia en el oeste hasta el Golfo Pérsico en el este, desde Crimea al norte hasta Yemen y Sudán al sur, albergaba más de 30 millones de habitantes. En el corazón de esta inmensidad, Estambul brillaba con 500.000 de almas, la ciudad más grande de Europa y una de las más grandiosas del mundo. Pero la grandeza trae consigo el peso de la responsabilidad y el temor. Suleimán no solo era un conquistador en el campo de batalla, sino también un legislador implacable. Bajo su reinado, las leyes del imperio fueron sistematizadas, ganando el título turco de Kanuni, el legislador. Reformas fiscales y administrativas se implementaron con precisión quirúrgica, creando un aparato burocrático que dividía el imperio en provincias llamadas eyalets, gobernadas por beylerbeys, y subdivididas en sancaks, dirigidas por sancakbeys. Cada decisión reorganizaba el engranaje del poder, pero también sembraba semillas de futuras tensiones. La época de Suleimán fue un auge cultural sin precedentes. En su corte,
Poetas, artistas, arquitectos y científicos crearon obras que aún hoy maravillan. El propio sultán escribía poesía bajo el seudónimo de Muhibbi, revelando un alma compleja y sensible. Mimar Sinan, su arquitecto principal, diseñó maravillas como la mezquita de Suleimanía, la mezquita Sesade y el complejo Selimiye en Edirne. Cada estructura, cada verso, era un eco de un imperio que buscaba eternizarse. Pero la gloria artística y arquitectónica no era más que la superficie de un imperio en tensión constante. Las riquezas de sus artesanos, famosas en toda Europa y Asia, y los caminos comerciales que atravesaban sus dominios eran vitales, pero también vulnerables. Entretejidos con estos logros estaban los dilemas de convivencia y poder, donde las decisiones sobre la diversidad religiosa moldeaban el futuro de millones. La política de tolerancia religiosa fue una de las piedras angulares del sistema otomano. Los no musulmanes, cristianos y judíos, se organizaban en comunidades autónomas llamadas millets, cada una con sus propios líderes, tribunales y escuelas. El patriarca ortodoxo de Constantinopla, el patriarca armenio y el gran rabino gobernaban estas comunidades, que podían practicar sus creencias en relativa libertad, pero siempre bajo la pesada sombra de un impuesto especial, la jizya. Esta frágil autonomía escondía tensiones profundas y una línea delgada entre privilegio y exclusión. Aunque los no musulmanes estaban exentos del servicio militar, una carga que pocos en ese tiempo deseaban llevar, también les estaba vedado ocupar altos cargos estatales. Sin embargo, sus derechos eran protegidos por la ley y podían ejercer su religión. Pero la sombra del sistema de Depsirme, la extracción forzada de jóvenes cristianos para el servicio en la administración y el ejército, recordaba que ningún rincón de este vasto imperio estaba libre del precio del poder. La política exterior bajo Selim II, el sucesor de Suleimán, llevó a un punto crítico cuando los otomanos conquistaron Chipre de manos venecianas entre 1570 y 1571. Esta victoria provocó la formación de la Santa Liga, una alianza de potencias cristianas liderada por España, Venecia y el Papado, decididas a detener la marea otomana. La guerra se acercaba a un punto de no retorno. El 7 de octubre de 1571, en Lepanto, hoy Napactos en Grecia, se enfrentaron las flotas en la batalla naval más épica de la era de las galeras. Bajo el mando de don Juan de Austria, la Santa Liga asestó un golpe devastador a la armada otomana, hundiendo más de 200 galeras y causando 30.000 bajas entre muertos y prisioneros. La derrota fue un golpe brutal que cambió para siempre el equilibrio de poder en el Mediterráneo y planteó la eterna cuestión: ¿hasta cuándo podría sostener Suleimán su imperio sin sucumbir a sus propias decisiones? Cada victoria y cada caída de este imperio tejieron una red de decisiones y consecuencias que aún resuenan hoy. Suleimán el Magnífico, el legislador y el conquistador, dejó un legado de esplendor y tragedia, un ejemplo eterno de cómo el poder, la ambición y el miedo moldean la historia humana. ¿Qué habría pasado si alguna de estas elecciones hubiera sido distinta? La respuesta sigue atrapada en las sombras del tiempo. Si quieres seguir descubriendo las intrigas, batallas y decisiones que cambiaron el curso de la historia, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje sin retorno. ¿Cómo un solo día de batalla pudo cambiar el destino de un imperio vasto y poderoso? ¿Qué decide el curso de la historia? ¿El valor, la estrategia o la pura casualidad? En 1571, la derrota de los otomanos en Lepanto se celebró en Europa como un punto de inflexión contra la amenaza turca. Miquel de Cervantes, quien sufrió la pérdida de una mano en aquel enfrentamiento, lo llamó el acontecimiento más grande de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Sin embargo, ¿fue realmente el principio del fin para el Imperio Otomano?
La victoria de Lepanto, aunque gloriosa, no significó la destrucción definitiva de la amenaza otomana. Apenas un año después, su flota fue restaurada con rapidez asombrosa, y Venecia tuvo que firmar la paz, reconociendo la pérdida de Chipre. Este empate estratégico comenzó a mostrar que la balanza no se inclinaría fácilmente. Mientras tanto, el imperio entraba en un lento declive, un proceso sutil pero inexorable que marcaría su destino. Después de Suleimán, la expansión imparable empezó a frenarse, y una sombra de decadencia comenzó a extenderse desde los salones del palacio hasta los campos de batalla. Los sultanes, cada vez más absortos en los placeres del harén, delegaban el poder real a visires y facciones cortesanas, dando origen a una época conocida como el Sultanato de las Mujeres. El poder cambiaba de manos, no en las plazas de armas, sino entre las madres de los sultanes y las figuras femeninas del harén. ¿Qué se pierde cuando los hilos del poder se enredan en relaciones personales y políticas? En este caldo de cultivo, instituciones que alguna vez fueron pilares de fuerza se corrompían. Los genízaros, antiguos guerreros de élite, degeneraron en una casta privilegiada más preocupada por mantener sus privilegios que por su espíritu militar. La política se volvió un teatro de intrigas donde estas tropas influían en la sucesión de sultanes, derrocando a los que consideraban débiles o desleales. La estabilidad del imperio pendía de un hilo, sostenida por la fuerza que ya no podía garantizar. El imperio también sufría en su economía, un reflejo del cambio global que no podía controlar. Los grandes descubrimientos geográficos desplazaron las rutas comerciales tradicionales. Lo que antes fluía a través de sus puertos, ahora esquivaba sus dominios. El flujo masivo de plata americana provocó una inflación devastadora, desestabilizando la estructura financiera otomana. ¿Podría un imperio anclado en viejas estructuras sobrevivir en un mundo que cambiaba a toda velocidad? A pesar de todo, el Imperio Otomano seguía siendo una potencia formidable. En 1669, tras un asedio de 24 años, conquistaron Creta, arrebatándola a Venecia. Luego, en 1672, iniciaron una guerra contra Polonia que les permitió controlar Podolia. Pero la ambición otomana alcanzaría su límite en 1683, cuando un ejército de 200.000 hombres, liderado por el gran visir Kara Mustafa, sitió Viena. La capital austríaca parecía condenada, el imperio en su apogeo a punto de conquistar Europa central. Pero el destino tenía otros planes. La llegada de la coalición liderada por el rey polaco Juan III Sobieski cambió el curso de la historia. En una batalla decisiva, el 12 de septiembre, el ejército otomano fue derrotado de manera aplastante y obligado a retroceder. ¿Era este el primer paso hacia la desintegración o solo otro contratiempo en su larga historia? La derrota ante Viena marcó un antes y un después. Por primera vez, las potencias europeas dejaron de defenderse para tomar la ofensiva. Austria, Polonia, Venecia y Rusia se unieron en la Santa Liga para recuperarse de las pérdidas. La llamada Gran Guerra Turca terminó con el Tratado de Karlovich en 1699, que supuso para los otomanos la cesión de Hungría, Transilvania, parte de Croacia y Podolia. El imperio cedía terreno y con cada pérdida su poder y prestigio se erosionaban lentamente. El siglo XVIII fue un tiempo de constantes conflictos y retrocesos para los otomanos, especialmente frente a Rusia, que avanzaba inexorablemente hacia el Mar Negro. El Tratado de Kuchuk-Kainarka, en 1774, fue un golpe demoledor. Rusia obtuvo acceso al mar y la protección de los cristianos ortodoxos bajo dominio otomano, una excusa para futuras intervenciones. ¿Podía un imperio acorralado resistir a las presiones internas y externas que comenzaban a fracturarlo? Pero los enemigos no solo acechaban fuera. La corrupción, las viejas estructuras administrativas y militares incapaces de adaptarse,
y las dificultades económicas carcomían desde dentro. En las provincias, el poder real escapaba a las manos del sultán, siendo arrebatado por notables locales, los ayan y los notables, que se convertían en señores casi independientes. El centro se desvanecía, mientras la periferia ganaba autonomía. ¿Era esta la inevitable caída de un imperio que había dominado durante siglos? Cada decisión, cada derrota, cada negociación tejía una red de consecuencias difíciles de deshacer. El Imperio Otomano, símbolo de poder y misterio, enfrentaba su destino con la pesada carga de sus errores y la fuerza de sus enemigos. ¿Sería capaz aún de renacer? ¿O estaba condenado a desaparecer como tantos otros imperios antes que él? Suscríbete en Sombras Sagradas para descubrir cómo el destino de naciones se forja en el choque de decisiones irrevocables, donde el miedo y la ambición luchan por el control del futuro. ¿Qué destino aguarda un imperio atrapado entre la tradición y la necesidad urgente de cambio? ¿Cómo puede un poder milenario sobrevivir cuando quienes deberían protegerlo se convierten en sus peores enemigos? En el corazón del Imperio Otomano, los genízaros, guardianes y verdugos, se han transformado en un estado dentro del estado, levantando rebeliones y destronando sultanes con brutal regularidad. Esta amenaza interna, que crece como una sombra ominosa, presagia la tormenta que está por desatarse. Desde finales del siglo XVIII, la élite otomana comprendió que la supervivencia exigía reformas profundas y urgentes. Fue el sultán Selim III, entre 1789 y 1807, quien se atrevió a desafiar el orden establecido. Intentó crear una nueva armada al estilo europeo, los Nizams Jedid, y reformar la administración y las finanzas. Pero esta audacia chocó contra un muro implacable: la feroz resistencia de los genízaros, que veían en esas reformas una amenaza directa a sus privilegios. Este enfrentamiento no tardó en desencadenar un conflicto decisivo. En 1807, la rebelión genízara derrocó a Selim III, aplastando sus reformas y hundiendo al imperio en una oscuridad aún más profunda. Pero la historia no termina ahí. Mahmud II, su sucesor, aprendió de estos errores y entendió que solo eliminando a los genízaros podría abrirse paso a la renovación. Durante casi 2 décadas, preparó cuidadosamente el golpe que cambiaría para siempre el destino otomano, acechando el momento oportuno para actuar sin piedad. En 1826, ese momento llegó. El sultán ordenó bombardear las barracas de los genízaros en Estambul, aprovechando una nueva revuelta. El estruendo de la artillería marcó el fin de una era. La mayoría de los genízaros perecieron y el cuerpo fue disuelto oficialmente. Este acontecimiento, conocido como el incidente de los benefactores, abrió la puerta a reformas radicales y a un renacer del imperio bajo un nuevo orden. El sultán Mahmud II no se detuvo allí. Creó un ejército modernizado, reorganizó la administración siguiendo modelos europeos, estableció ministerios y envió jóvenes a estudiar en Europa. Además fundó escuelas y hospitales modernos y combatió sin cuartel a los gobernadores provinciales que se habían vuelto casi independientes. Sin embargo, mientras renovaba el interior, la periferia del imperio se tambaleaba peligrosamente. En 1821 estalló la revuelta griega, la primera chispa exitosa de liberación nacional en los Balcanes. 9 años después, en 1830, Grecia emergió como estado independiente, un golpe devastador para el prestigio otomano. Y la amenaza siguió creciendo. En 1831, el pachá de Egipto, Muhammad Ali, nominal vasallo pero en realidad independiente, declaró la guerra al sultán y casi toma Estambul. Fue solo la intervención de las potencias europeas la que evitó la fractura definitiva del imperio. Estos eventos pusieron en evidencia la fragilidad del otrora poderoso imperio, cuya caída parecía inminente.
En las capitales europeas comenzaron a susurrarse planes para repartirse las tierras otomanas, dando vida al temido Cuestión de Oriente. El apodo «el enfermo de Europa» comenzó a tomar cuerpo, expresión que, según se cree, fue pronunciada por el zar Nicolás I en 1853, reflejando la percepción de un gigante moribundo. Frente a esta crisis, el sultán Abdul-Mejid I, entre 1839 y 1861, lanzó la era del Tanzimat, una reestructuración ambiciosa y desesperada. El 3 de noviembre de 1839 promulgó el edicto de Gulhane, que proclamaba la igualdad de todos los súbditos ante la ley, garantizaba la seguridad de vida, honor y propiedad, y ordenaba una reforma del sistema tributario y del servicio militar. Un intento monumental de salvar a un imperio al borde del colapso. Pero las reformas no se detuvieron ahí. Se aprobaron códigos criminales y comerciales, se crearon tribunales mixtos para resolver disputas entre diferentes comunidades y se establecieron nuevas instituciones modernas. Sin embargo, mientras el imperio trataba de reinventarse, sus territorios seguían desmoronándose lentamente. En 1878, Austria-Hungría ocupó Bosnia y Herzegovina, bajo soberanía nominal otomana, hasta 1908. En África y Asia, la situación era igual de desesperada. Francia comenzó la conquista de Argelia en la década de 1830, tomó Túnez como protectorado en 1881 y Gran Bretaña ocupó Egipto en 1882, aunque oficialmente estos territorios permanecieron parte del imperio hasta la Primera Guerra Mundial. La red de tratados desventajosos, las capitulaciones y la presión económica europea estrangulaban cualquier esperanza de recuperación. ¿Podía un imperio, que una vez gobernó vastos territorios y pueblos, resistir la tormenta de cambios que él mismo había provocado? Cada decisión, cada reforma, cada represión, hilaban una tela de consecuencias irreversibles, donde el miedo humano y el poder se enfrentaban en un duelo sin cuartel. El Imperio Otomano, atrapado en sus propias redes, marchaba inexorable hacia un destino que cambiaría para siempre el mapa y la historia del mundo. ¿Queréis saber cómo continuaron estas historias de poder, traición y reformismo? Los invito a unirse a Sombras Sagradas para explorar juntos los secretos y las decisiones que moldearon el final de un imperio que una vez fue invencible. Suscríbanse y no se pierdan el próximo capítulo de esta saga dramática e inolvidable. Cómo una gran potencia puede caer en la trampa de sus propias deudas. El Imperio Otomano, otrora majestuoso, se hundía cada vez más en un abismo financiero sin retorno, tomando préstamos a condiciones usureras de bancos europeos. En 1881 se creó la Administración de la Deuda del Estado Otomano, un órgano internacional que controlaba gran parte de los ingresos imperiales en favor de sus acreedores europeos. Esta dependencia marcaba el inicio de un destino que parecía ya escrito, donde la soberanía se desvanecía lentamente. Mientras tanto, dentro del palacio, el sultán Abdul-Hamid II, quien ascendió al trono en 1876, desmanteló la Constitución y disolvió el Parlamento, regresando a un gobierno autoritario. No solo cerró la puerta a las voces disidentes, sino que instauró una política de represión implacable contra la oposición. Su poder se afianzaba con la exaltación del Islam como pilar del Estado, usurpando el título de califa, líder espiritual de todos los musulmanes, para fortalecer su control y frenar el avance europeo. Pero esta fortaleza se percibía débil, oculta tras un velo de miedo y censura. El imperio perdía tierras, y cada pérdida era una herida abierta. En 1897 estalló la breve pero devastadora guerra greco-turca. Aunque las armas otomanas lograron una victoria en el campo de batalla, la intervención de las potencias europeas forzó la autonomía de Creta, un paso silencioso hacia su eventual anexión a Grecia
en 1913. La escena geopolítica se tornaba un tablero de ajedrez peligroso, donde el sultán maniobraba entre las potencias con cautela y desesperación. En esta danza política, Alemania emergió como un extraño aliado. Sin pretensiones territoriales sobre el imperio, buscaba en él un socio estratégico y mercado para sus productos. Ingenieros alemanes construían ferrocarriles colosales, como el emblemático proyecto de Bagdad, destinado a unir Estambul con el Golfo Pérsico. Instructores germanos entrenaban a las tropas otomanas, marcando una influencia cada vez más palpable. Pero esta alianza no disipaba las tormentas internas que amenazaban con desatarse en cualquier momento. Entre las sombras, un grupo de jóvenes estudiantes de la Academia Médico-Militar, cansados de la opresión, fundaron en 1889 la sociedad secreta Unión y Progreso. Su meta era clara: restaurar la Constitución y promover reformas liberales. Llamados los jóvenes turcos, expandieron su influencia entre oficiales, burócratas y la intelectualidad, especialmente en las provincias europeas del imperio. Pero la semilla del cambio estaba a punto de germinar, y con ella, la inevitabilidad del choque con el poder establecido. El descontento estalló en 1908, cuando los jóvenes turcos, aprovechando el malestar en el ejército, iniciaron una insurrección en Macedonia. El 3 de julio, el teniente Niyazi Bey y sus hombres se internaron en las montañas, declarando su desobediencia al gobierno central. Fuerzas rebeldes tomaron monasterios y ciudades, desafiando abiertamente al sultán. Incapaz de reprimir la rebelión, Abdul Hamid cedió. El 24 de julio restauró la Constitución de 1876 y anunció la convocatoria del Parlamento. Pero la calma era solo una pausa tensa antes de la tormenta. En abril de 1909, Estambul vio arder un levantamiento contrarrevolucionario. Soldados religiosos y estudiantes teológicos, furiosos contra las políticas de los jóvenes turcos, buscaron derribar sus reformas. Aunque este levantamiento fue sofocado por las fuerzas leales a la Constitución, el sultán Abdul Hamid fue depuesto y reemplazado por su hermano Mehmed V, un hombre débil y totalmente subordinado a los nuevos amos del poder. La ilusión de libertad se tornaba cada vez más densa, atrapada en la telaraña del autoritarismo. Los jóvenes turcos, que llegaron al poder con banderas de libertad, igualdad y fraternidad, instauraron un régimen autoritario que no distaba mucho del de Abdul Hamid. El poder se concentró en un triunvirato de líderes, Enver, Talat y Cemal Pasá, quienes impulsaron políticas de centralización y turquificación que encendieron la resistencia entre las minorías no turcas del imperio. Un destino cruel se tejía en la búsqueda de una homogénea nación otomana, donde la diversidad era vista como amenaza y disidencia. La ideología original de los jóvenes turcos, una amalgama de liberalismo, constitucionalismo y osmamanismo, aspiraba a crear una nación única, integrando a todos los pueblos del imperio sin importar su religión o etnia. Sin embargo, la pérdida de territorios europeos, con sus numerosas poblaciones cristianas, erosionó esta visión idealista. El imperio se enfrentaba a un abismo donde las decisiones tomadas parecían sellar su destino inevitable, marcado por la división y la tragedia. ¿Fue entonces el empuje de estos líderes el fin de una era o el principio de un desastre aún mayor? La historia del Imperio Otomano bajo Abdul Hamid II y los jóvenes turcos es un relato de decisiones fatídicas, de miedos humanos y de caminos que una vez tomados no admiten marcha atrás. Así la caída de un gigante se volvió una cadena inquebrantable de consecuencias, tejida entre la ambición, la desesperación y la ineludible tragedia. Si quieres seguir explorando las sombras profundas de la historia, no olvides suscribirte a Sombras Sagradas
para descubrir las piezas ocultas de nuestro pasado. ¿Hasta dónde puede llevar a un imperio su propia ideología? ¿Qué sucede cuando un grupo de poder decide que la unidad nacional justifica la sumisión de otros? La evolución de los jóvenes turcos hacia un nacionalismo turco radical marcó el inicio de una cadena irreversible de decisiones que moldearían el destino del Imperio Otomano. Su sueño era un Estado turco fuerte, donde otras etnias debían asimilarse o sucumbir bajo la hegemonía turca. Pero, ¿qué precio pagarían? En el horizonte, la realidad externa se tornaba cada vez más oscura. Entre 1911 y 1912, Italia arrebató Libia, y poco después, en las guerras balcánicas de 1912 a 1913, el imperio perdió casi todas sus posesiones europeas. Macedonia, Tracia, Épiro y Creta quedaron fuera, salvo un pequeño entorno alrededor de Estambul. Este golpe fue profundamente doloroso, especialmente para los líderes jóvenes turcos originarios de esas tierras ahora perdidas. ¿Podrían recuperar lo que se había desvanecido? En respuesta, la decisión que marcaría el destino final fue tomada por un círculo reducido liderado por Enver Pasha, ministro de guerra. Entrar en la Primera Guerra Mundial del lado de Alemania y Austria-Hungría. Un paso audaz, desesperado y, sobre todo, fatal. La guerra no solo desgarró las fronteras, sino que sumió a la población en un abismo de sufrimiento. El hambre, las epidemias y el colapso económico se volvieron la cruel realidad cotidiana. Pero la tragedia tomó una forma aún más oscura en 1915. La deportación masiva de armenios desde las provincias orientales, acompañada de exterminios sistemáticos. Entre 600.000 y 1,5 millones de víctimas, una herida abierta en la memoria de la humanidad, marcada para siempre como el genocidio armenio. ¿Qué justificación podía sostener tal horror? Mientras tanto, el frente militar era un campo de batallas fluctuantes. En 1915, la tenaz defensa otomana detuvo el ataque británico en los Dardanelos, una operación que quedaría grabada en la historia como la campaña de Gallipoli. Pero no todo eran victorias. En el Cáucaso, tras breves triunfos iniciales, el ejército turco sufrió derrotas devastadoras frente a Rusia. Y en Mesopotamia y Palestina, las fuerzas británicas, apoyadas por rebeldes árabes, avanzaban implacables. El otoño de 1918 trajo el colapso inevitable. Bulgaria, aliada clave en los Balcanes, capituló a finales de septiembre. Alemania, el pilar de la alianza otomana, estaba al borde del desastre. En medio del caos, el nuevo gran visir, Ahmed Izzet Pasha, inició secretas negociaciones para un armisticio con la Entente. El 30 de octubre de 1918, a bordo del acorazado británico Agamenón, en el puerto de Mudros, en la isla de Lemnos, se firmó el armisticio que significaba la rendición definitiva del Imperio Otomano. Las condiciones eran humillantes: apertura de los estrechos para las flotas de la Entente, desmovilización del ejército, entrega de ferrocarriles, telégrafos y posiciones estratégicas al control aliado. Era la antesala de la ocupación. La Entente no tardó en aprovechar la cláusula que les permitía ocupar cualquier territorio otomano bajo amenaza de seguridad. Pronto los estrechos, Estambul y otros puntos vitales cayeron en manos extranjeras. El imperio, como entidad soberana, dejaba de existir. La última palabra quedaría en manos de una conferencia de paz en París que dictaría un castigo despiadado. El 10 de agosto de 1920, el Tratado de Sèvres desmembró aún más al imperio. Sus posesiones árabes quedaban fuera, parte de Anatolia se entregaba a Grecia y Armenia, y la zona de los estrechos pasaba a ser una zona desmilitarizada. Pero la verdadera lucha estaba por comenzar. Las batallas contra el ejército griego fueron encarnizadas y sin tregua. En agosto y septiembre de 1921, en las orillas del río Sakarya,
Los turcos lograron una victoria decisiva pese a la superioridad numérica del enemigo. Ese triunfo cambió el curso estratégico de la guerra, devolviendo la iniciativa a los turcos. Durante el siguiente año, la resistencia turca logró expulsar por completo a las tropas griegas de Anatolia. Finalmente, el 11 de octubre de 1922, en la ciudad de Mudanya, se firmó un armisticio que devolvía Tracia Oriental, la parte europea de la Turquía moderna, sin combate. Las fuerzas de la Entente debían retirarse de Estambul y los estrechos. Era el fin de una era, pero también el inicio de un nuevo capítulo. ¿Acaso estas decisiones, tomadas por unos pocos en momentos de desesperación, podrían haber tenido otro desenlace? ¿O estaba escrito en la historia que el Imperio Otomano debía desaparecer? Las sombras de esas elecciones aún se proyectan sobre nosotros. Si quieres acompañar esta historia llena de giros fatales y ecos eternos, suscríbete a Sombras Sagradas y no pierdas ningún detalle. ¿Qué significa el fin de un imperio? ¿Cómo se enfrenta un hombre a la inevitable caída de su mundo? En noviembre de 1922, el último sultán otomano, Mehmed VI Bajideddin, abandonó su país a bordo de un barco militar británico, marcando el fin del sultanato. Pero esta huida fue solo el preludio de una serie de decisiones que cambiarían para siempre el destino de Anatolia y más allá. Mientras Mehmed VI dejaba atrás su trono, en la lejana Lausana, Suiza, entre el 21 de noviembre de 1922 y el 4 de febrero de 1923, se libraba una batalla diplomática decisiva. Allí, İsmet İnönü, aliado cercano de Mustafa Kemal y futuro presidente de la República Turca, lideraba una delegación que debía pactar el destino de lo que quedaba del otrora vasto Imperio Otomano. La tensión era palpable. De este acuerdo dependía la soberanía y la integridad de una región desgarrada. A diferencia del tratado anterior de Sèvres, firmado bajo condiciones humillantes para Turquía, el Tratado de Lausana del 24 de julio de 1923 reconoció la soberanía turca sobre toda Anatolia y la Tracia Oriental. Aunque Turquía renunció a sus antiguas provincias árabes, logró mantener el control estratégico de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, aunque con ciertas limitaciones impuestas. Este fue un triunfo diplomático crucial, pero también el nacimiento de un nuevo y frágil Estado. Sin embargo, aunque el reconocimiento internacional parecía un alivio, el verdadero desafío no hacía más que empezar. El 29 de octubre de 1923, la Gran Asamblea Nacional proclamó la República de Turquía, eligiendo a Mustafa Kemal como su primer presidente. Aquel día quedó marcado como el nacimiento oficial de una Turquía moderna. Pero detrás de esta proclamación se escondía la enorme carga de transformar radicalmente una sociedad que aún arrastraba siglos de tradición. Mustafa Kemal comprendió que la victoria en la guerra de independencia y el reconocimiento internacional no eran el final, sino apenas el primer paso hacia la construcción de un Estado fuerte y moderno. Para lograrlo, debía romper con el pasado otomano de manera irreversible. El 3 de marzo de 1924, el título espiritual del califato, que había simbolizado la autoridad religiosa del sultán, fue abolido. Fue un golpe monumental que sacudió las raíces mismas de la sociedad turca. En ese mismo año, se promulgó la primera constitución republicana, declarando a Turquía un Estado-nación secular. Además, todos los miembros de la dinastía otomana fueron expulsados del país, cerrando un capítulo que parecía imposible de romper. La ideología que emergía se basaba en los 6 principios del kemalismo: republicanismo, nacionalismo, popularismo, laicismo, estatismo y reformismo. Cada una de estas flechas era esencial para apuntar directamente hacia un futuro incierto y revolucionario. Pero las reformas más radicales iban mucho más allá de la política. En 1925, Turquía adoptó el calendario europeo y el sistema occidental de medida del tiempo,
prohibiendo el uso del fez, aquel tradicional sombrero que simbolizaba la pertenencia al Imperio otomano. En su lugar, se impuso el sombrero europeo para los hombres, un símbolo cotidiano de la ruptura con el pasado. Cada detalle era una declaración. El viejo mundo había muerto. El cambio fue aún más profundo en el ámbito legal. En 1926, Turquía adoptó un nuevo código civil inspirado en el suizo, estableciendo la igualdad legal entre hombres y mujeres, abolió la poligamia y reemplazó el matrimonio religioso por civil. En 1930, las mujeres obtuvieron el derecho a votar en elecciones locales y 4 años después en elecciones nacionales, convirtiendo a Turquía en uno de los pioneros mundiales en derechos políticos femeninos. Cada paso resonaba como una revolución silenciosa, pero imparable. Sin embargo, la secularización no se detuvo ahí. En 1928, la Constitución eliminó la mención al Islam como religión oficial. Cerraron los tribunales y escuelas religiosas. Se prohibieron las órdenes sufíes y se abandonó el calendario islámico. Este proceso no solo desmantelaba estructuras religiosas, sino que también provocaba tensiones profundas en una sociedad dividida entre tradición y modernidad. Quizá la reforma más simbólica fue la lingüística. En 1928, la escritura turca abandonó la caligrafía árabe para adoptar el alfabeto latino. Mustafa Kemal viajó personalmente por el país enseñando a su pueblo este nuevo sistema. Se emprendió además una limpieza del léxico turco, sustituyendo palabras de origen árabe y persa por términos turcos o neologismos. Este giro representaba un corte radical con la civilización oriental y un firme impulso hacia Europa. Pero no todo era cultura y símbolos. La modernización económica fue una prioridad urgente. Turquía emprendió un ambicioso camino hacia la industrialización, el desarrollo de su propia industria nacional y la construcción de infraestructura. El Estado asumió un rol central en la economía, promoviendo el crecimiento con mano firme y visión estratégica. El futuro de Turquía pendía de un hilo en esta encrucijada histórica, donde cada decisión tenía un peso incalculable. ¿Podría un país reconstruirse tan rápido? ¿Podría un pueblo renacer de sus cenizas sin perder su alma? Mustafa Kemal había elegido un camino irreversible, lleno de riesgos y esperanzas. Las sombras del imperio se desvanecían, pero el precio de la modernidad estaba apenas comenzando a cobrarse. ¿Qué vendría después, en esta turbulenta marcha hacia el porvenir? La historia de Turquía en este periodo no es solo la historia de un Estado, sino la crónica de hombres y mujeres enfrentados a decisiones que alteraron sus vidas para siempre. La batalla no terminó con la guerra, sino que se trasladó al alma misma de la nación. ¿Sería posible salvar la identidad sin caer en la destrucción total? La respuesta seguía pendiente, en cada calle, en cada hogar, bajo cada sombrero europeo que reemplazaba al fez. Este relato de transformación, de decisiones irrevocables, de temores humanos y consecuencias monumentales, nos invita a reflexionar sobre los límites del cambio y el precio del progreso. Turquía, bajo la guía férrea de Mustafa Kemal, se lanzó al abismo de la modernidad, consciente de que no habría vuelta atrás. ¿Estás listo para descubrir los secretos que esconden estas sombras sagradas? Si esta historia te ha atrapado, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje dramático, intenso y profundamente humano por los rincones más oscuros y luminosos del pasado. Aquí, cada decisión cuenta y cada sombra revela una verdad. ¿Quién decide el curso de una nación cuando el futuro pende de un hilo? ¿Qué precio se paga por imponer el progreso en medio de un mar de tradiciones? Mustafa Kemal Atatürk tomó decisiones que sacudieron los cimientos de Turquía, decisiones que cambiaron para siempre su destino,
Pero, ¿a qué costo? La construcción de miles de kilómetros de ferrocarriles conectó regiones dispersas y vastas fábricas y bancos emergieron, señalando un nuevo rumbo. La educación se convirtió en una prioridad ineludible. Se estableció un sistema obligatorio de enseñanza primaria y se abrieron escuelas y universidades por todo el país. Sin embargo, estas reformas no fueron bien recibidas por todos. La resistencia feroz de los círculos conservadores islámicos estalló en forma de levantamientos religiosos en 1925 y 1930. Estas revueltas fueron sofocadas con mano dura, una muestra clara del régimen autoritario de partido único que Atatürk instauró, eliminando cualquier oposición. El culto a su personalidad se convirtió en la piedra angular de la ideología oficial. En el escenario internacional, Atatürk abrazó la máxima: paz en el país, paz en el mundo. Su empeño por tender puentes con antiguos enemigos culminó en 1930 con un histórico tratado de amistad con Grecia, poniendo fin a una década de hostilidades, intercambios poblacionales traumáticos y pérdidas incalculables. Pero la lucha por la soberanía no terminó ahí. En 1936, Turquía logró modificar el régimen de los estrechos establecido en el Tratado de Lausana. La Convención de Montreux otorgó a Turquía el derecho a fortificar y controlar el paso de buques militares extranjeros, un paso decisivo hacia la restauración total de su autonomía. Pero incluso los líderes más grandes enfrentan su mortalidad. El 10 de noviembre de 1938, Atatürk falleció a los 57 años, víctima de cirrosis hepática. Su muerte paralizó a toda Turquía. A la hora exacta de su fallecimiento, las sirenas resonaron por todo el país y la vida se detuvo en una solemne pausa. El legado de Atatürk resistió la prueba del tiempo. Su sucesor, İsmet İnönü, continuó las reformas y mantuvo a Turquía neutral durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la paz y estabilidad eran frágiles, y la política turca se tornó un ciclo incesante de tensiones entre democracia y golpes militares, con el ejército interviniendo sistemáticamente para proteger el carácter secular del Estado. En 1945 se introdujo el sistema multipartidista, y en 1950 la histórica victoria de la oposición marcó un cambio. Sin embargo, las décadas siguientes estuvieron marcadas por golpes militares en 1960, 1971, 1980 y 1997, reflejando una nación dividida y atormentada por su identidad. A partir de los años 2000, el Partido de Justicia y Desarrollo, con una ideología moderadamente islamista, bajo el liderazgo de Recep Tayyip Erdogan, llevó a Turquía a un crecimiento económico y aumento de influencia global. Pero este avance se acompañó de un alejamiento de varios principios kemalistas, especialmente en cuanto al papel del Islam en la vida pública. Hoy, casi un siglo después de la proclamación de la República, Atatürk sigue siendo una figura divisoria. Para algunos, un héroe nacional y creador de la Turquía moderna. Para otros, un gobernante autoritario que impuso valores occidentales y reprimió tradiciones islámicas. Nadie puede negar, sin embargo, la magnitud de su persona ni la profundidad de sus transformaciones. Turquía es un país de contrastes y contradicciones, donde coexisten Oriente y Occidente, imperio y nación, islamismo y secularismo, autoritarismo y democracia. Su fuerza reside en esta capacidad para sintetizar y adaptarse, una habilidad vital que ha permitido a la nación sobrevivir y evolucionar en un siglo turbulento y decisivo. Este es el secreto del destino turco, una danza constante entre fuerzas opuestas, donde cada elección irreversible moldea su presente y su futuro. ¿Podrá Turquía seguir navegando estas aguas tormentosas sin perder su esencia? El tiempo, implacable, seguirá dictando las respuestas.
Si quieres conocer más historias como esta, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje por los momentos que definieron a las naciones. ¿Qué sucede cuando una sociedad se enfrenta a decisiones irrevocables bajo la presión abrumadora de la modernización y la globalización? ¿Quién carga con el peso de esas elecciones fatídicas? La historia no muestra compasión para aquellos atrapados en ese dilema, y las consecuencias pueden cambiar el curso no solo de una nación, sino del mundo entero. En medio de estos tormentosos debates, se alzan figuras clave cuyas decisiones parecen dictadas por el miedo y la urgencia. Ellos saben que cada paso puede abrir puertas a nuevos horizontes o desencadenar el caos absoluto. Pero, ¿cómo saber si sus actos son los correctos cuando cada elección es un salto al vacío? La historia nos muestra que estos momentos críticos no son solo políticos o económicos, son profundamente humanos. El miedo paraliza, la incertidumbre domina, y la tentación de retroceder es inmensa. Sin embargo, retroceder ya no es una opción, y las sociedades quedan atrapadas en la red de consecuencias que ellas mismas tejieron. Y en este bosque de decisiones y consecuencias surge una pregunta definitiva. ¿Qué legado dejarán estas sociedades al futuro? ¿Un camino de progreso marcado por dolor y sacrificio? ¿O una espiral de errores que podrían haberse evitado? El tiempo es implacable, y la historia juzga con dureza. Este relato no es solo para el pasado, es un espejo para otras comunidades que hoy enfrentan dilemas similares. Las lecciones de aquellos que han caminado antes pueden ser la clave para evitar repetir tragedias. Sin embargo, la humanidad, en su esencia, parece condenada a tropezar con las mismas piedras una y otra vez. Por eso, te invitamos a compartir tus ideas, a proponer nuevas historias que exploren estos momentos cruciales en la historia de la humanidad. En Sombras Sagradas, cada relato es una advertencia, un grito desde el pasado que clama por ser escuchado antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete a Sombras Sagradas y únete a esta búsqueda implacable de verdad y reflexión. Porque solo enfrentando el miedo y comprendiendo las decisiones de ayer, podremos moldear un futuro diferente o condenarnos a repetir los mismos errores sin salida. La historia está en tus manos. La próxima elección podría ser la más decisiva de todas.